Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Qué bueno poder vincularnos con el Señor en esta mitad de semana, en el día miércoles, donde nos acercamos a Él y sabemos que Él se acerca a nosotros. Qué bueno poder tener nuestra mente y nuestro corazón puesta en Dios y crecer en nuestra vida espiritual, crecer en todo nuestro ser y permitir que su Espíritu Santo complete la buena obra en nuestra vida, vaya forjando y formando nuestro carácter, el carácter de Cristo. Muy bien, vamos a ver hoy la palabra que el Señor tiene preparada. Se llama así la llamada, ¿sí? Una llamada. Hay diferentes tipos de llamadas. Hay llamadas buenas, hay llamadas malas, hay llamadas que nunca quisiéramos recibir, ¿sí? También tenemos la llamada cuando éramos novios o cuando teníamos una pareja, o tenemos la llamada de un amigo o de un hijo diciendo que salió bien en un examen. También podemos esperar o tener una llamada de un nuevo trabajo que estábamos esperando, un trabajo superador. O también en un consultorio médico, la llamada justamente del doctor que ya se acabó el tiempo y podemos pasar a la consulta, o la llamada justamente del médico a los familiares que están esperando por una operación que salió bien, ¿sí? Diferentes tipos de llamadas. Por eso es bueno tener presente una llamada que vamos a ver en el día de hoy. Una llamada puede ser también a un almuerzo, a una cena. Qué bueno, todo este tipo de llamadas, ¿no es cierto? Vamos a ver la llamada que Dios hace sobre nuestra vida, ¿sí? A la que siempre estamos atentos, a la que podemos recibir y a la que nos va a hacer bien. Es para bien para nuestra vida. En el Evangelio de Lucas vemos esta llamada. La buena noticia del Evangelio de Lucas en el capítulo 5, a partir del versículo número 27, dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando acerca de Jesús. Jesús justamente, ¿sí?, se acercó al banco de los tributos públicos a un hombre que estaba allí, que era publicano, que era Leví, ¿sí?, el cual estaba sentado allí, y le dijo: sígueme. Lo llamó. ¿Qué hizo Leví? ¿Cómo respondió al llamado de Jesucristo? Afirmativamente, dice, lo dejó todo, se levantó y le siguió. Es decir, ya dejó de ser publicano, ya dejó de sentarse en el banco de los tributos públicos, ya dejó de tener esa actividad y comenzó a seguir a Jesús. Ahora estaba enfocado en la persona de Jesús. Ahora estaba enfocado en su mente, su corazón, su vida, sus acciones de seguir a Jesús. ¿El primer día que siguió a Jesús fue idéntico a él? No, claro que no. Estuvo 3 años con Jesús, y después que Jesús fue ascendido a los cielos, que murió, resucitó, él continuó en el camino del Señor. Continuó esforzándose por seguir a Cristo. Continuó a pesar de que no estaba su maestro, ¿sí?, mediante el Espíritu Santo, este camino que había tomado cuando Jesús una vez lo llamó del banco de los tributos públicos. Antes de ser llamado por Jesús, justamente él era publicano. Él tenía un trabajo, tenía una actividad, tenía un pensamiento, tenía una cultura, tenía maneras y formas de ser o de realizar su actividad, que de hecho no eran muy honestas. Todo el mundo sabía allí que los publicanos justamente cobraban impuestos para el imperio reinante, que era Roma en aquel momento, en el tiempo de Jesús. Y como todo publicano, se quedaba también para su bolsillo algunos tributos. Por eso es bueno tener presente lo que dejó Leví. Dejó esa actividad, dejó esa forma de pensar, dejó esas costumbres que tenía y comenzó a seguir a Cristo. Nuevamente, en el momento que comenzó a seguir a Cristo, ¿fue transformada y cambiada su vida? Seguro que no. Él tomó la decisión y comenzó a caminar detrás del Señor Jesús. Comenzó a estar con Él y
Jesús fue transformando su vida, fue cambiando su vida. Él mismo fue transformando su vida al aplicar los consejos y los principios del Señor. Recordemos que Jesús mismo le decía a todos sus discípulos que lo importante no es solo oír la palabra, sino ponerla en práctica. Lo que fue modificando la vida de Leví no fue solo seguir a Cristo, no fue solo escuchar a Cristo, sino poner en práctica los consejos y los principios del reino de Dios que les enseñaba Jesús. Seguimos leyendo, ¿qué dice el versículo 29? Dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, ya vamos a ver qué es lo que respondió Jesús, pero lo primero que podemos ver es que Leví siguió al Señor Jesús. Lo segundo es que le hizo una cena, un banquete grande en su casa, y había muchos amigos de Leví allí en la casa, nos dice el versículo 29 y el versículo 30. Estaban los discípulos, otros discípulos de Jesús, había publicanos, había pecadores, había un montón de gente allí amiga de Leví en la casa, sirviendo este banquete para Jesús y algunos de sus discípulos. Y ahora Leví se había transformado en un discípulo del Señor Jesús. Entonces vemos que Jesús no le huía a los publicanos, no le huía a los pecadores, no le huía a esta clase de gente que cobraba impuestos para Roma, vendepatria, podemos decir así, y con costumbres y con culturas y con acciones y maneras de ser que no eran honestas. Jesús comía con ellos, Jesús entró a la casa ahí de Leví, compartió con ellos. Jesús estuvo allí, manifestó ese amor, ¿sí?, de estar justamente con ellos, ese acercamiento, ese compartir juntos. Entonces vemos el amor de Jesús por los pecadores, el amor de Jesús por aquellas personas que no son honestas, el amor de Jesús por aquellos inclusive que tenían costumbres y maneras equivocadas. Jesús estaba allí con ellos. Entonces no solamente se acercó a Leví, le hizo una llamada de seguirlo, sino que fue a su casa, compartió no solamente con Leví, sino con muchos otros pecadores y muchos otros publicanos. Lo tercero que vamos a ver entonces, cómo responde Jesús a la murmuración de algunos religiosos que lo vieron a Jesús compartir con toda esta clase de gente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Los religiosos murmuraban y decían, no tenés que juntarte con esta gente, ¿cómo te vas a juntar con esta gente? Mira todo lo que está haciendo. Sin embargo, Jesús llegó a ellos, compartió con ellos, comió con ellos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Que pone en equilibrio y en claridad su intención y su corazón. El versículo 31 dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces aquí vemos cuál era el propósito de Jesús de llamar a Leví, cuál era el propósito de Jesús de poder compartir con los pecadores, con los publicanos, con toda esta gente allí en la casa de Leví. ¿Cuál era el propósito de justamente llamar a pecadores al arrepentimiento, de llamar a enfermos a que sean sanados? El propósito de Jesús no era llamar a justos. De hecho, estaba claro que Leví no era justo. Tampoco el propósito de Jesús era justificar y apañar todas las conductas de Leví y de los pecadores y publicanos que estaban allí en ese banquete, en esa casa. No era la aprobación de Jesús, ni aprobar cada una de sus conductas, todo lo contrario. Por eso él responde de esta manera a los religiosos de su época que estaban murmurando de las acciones de Jesús, del amor de Jesús, del acercamiento de Jesús a cada una de estas personas, y que estaba comiendo y participando del banquete en la casa de Leví, el publicano, el cobrador de impuestos. ¿Cuál era el propósito y la intención de Jesús? De llamar justamente a los pecadores al arrepentimiento.
de poder expresarle los principios, los consejos, de poder aclarar su mente, de poder darle la oportunidad del arrepentimiento, del cambio de actitud, del alejamiento, como hizo Mateo, de ser cobrador de impuestos. Así era el nombre de Leví, Mateo, de poder alejarse justamente de aquellas cosas, de aquellas actividades, de poder cambiar su actitud, su conducta. Eso significa arrepentirse, dejar acciones, dejar actividades, dejar conductas, dejar inclusive, ¿por qué no?, trabajos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que no hacen bien a las personas, por más que haya muchos que lo hacen, por más que a veces en la cultura esté aprobado, pero delante de los ojos de Dios no está aprobado y no está bien. Lo bueno es que Leví pudo reconocer el llamado del Señor. Lo bueno es que Leví pudo dejar atrás esa conducta, se levantó justamente del banco de los tributos públicos y comenzó a seguir a Cristo, comenzó a seguir a Jesús, comenzó a tener ese cambio de actitud, ese alejamiento de la conducta y del trabajo que estaba teniendo, de las obras que estaba realizando, que no eran de acuerdo de la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde. Gracias por todo lo que haces a nuestro favor. Gracias porque tú eres un Dios que se ha acercado y se acerca cada día a nuestra vida. No importa, Señor, lo que estemos haciendo, en este caso como Leví, como Mateo, Señor, siendo cobrador de impuestos para un imperio opresor. No importa, Señor, la conducta o las actitudes, Señor, que tengamos. Tú te acercas a nuestra vida con tu gran amor, con tu gran paciencia y con tu gran bondad. Gracias te damos por eso. Gracias, bendito Dios, porque tu acercamiento también tiene un propósito. Tu acercamiento no es apañar ni aprobar toda nuestra vida y nuestras conductas. Gracias, bendito Dios, porque junto con tu acercamiento y tu manifestación de amor también viene una llamada, una invitación al arrepentimiento, a alejarnos de aquellas conductas y aquellas acciones que no estamos haciendo bien, que no son de tu agrado, Señor, y no son buenas para nuestra vida. Por eso, bendito Dios, te damos gracias porque tú siempre equilibras en la balanza todas las cosas, porque tú no nos condenas ni nos rechazas, pero tampoco, Señor, apañas y apruebas todo lo que hacemos. Gracias porque tú eres la fuente, Señor, de amor y de verdad. Tú eres, Señor, también la fuente de todo poder. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos y sabemos que podemos recurrir a ti, Señor, y tú nos das las fuerzas para cada día, Señor, como decimos siempre, poder hacer el pan y queso y cada día hacer un pasito más hacia tu carácter, Señor, y un pasito más, Señor, alejándonos de nuestras acciones que a veces, Señor, no son buenas delante de ti. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.